Imagínate un antílope con una nariz parecida a la trompa de un elefante, que sobrevivió a la era glacial, a los mamuts y a los tigres dientes de sable, pero que casi desaparece en el siglo XXI por la codicia humana. Hace 20 años, el saiga estaba al borde de la extinción total, y hoy, por las estepas de Kazajistán, vagan millones de estas criaturas antiguas. Esta es la historia de cómo un país logró lo imposible y le devolvió la vida a todo un ecosistema. Suscríbete al canal, se va a poner bueno. El saiga no es solo una antílope. Es un fósil viviente, un testigo de la época de los mamuts. Cuando por Europa caminaban rinocerontes lanudos, los saigas ya pastaban en las estepas interminables de Eurasia. Su nariz rara y abultada ayudaba a filtrar el polvo durante las migraciones y a calentar el aire helado de la era glacial. En el siglo XIX, millones de saigas cubrían las estepas desde Hungría hasta Mongolia. Los viajeros describían manadas que se extendían por decenas de kilómetros. La tierra temblaba bajo las pezuñas de cientos de miles de animales, migrando en busca de pasto fresco. Las estepas kazajas eran su hogar principal, su reino. Pero el siglo XX trajo una catástrofe. Primero, la caza por la carne y las pieles redujo la población. Luego llegó la industrialización, el arado de las tierras vírgenes, la transformación de las estepas en campos. Para mediados de siglo, la población cayó a niveles críticos, pero lo peor estaba por venir. Los años 90 se convirtieron en una página negra en la historia del saiga. El colapso de la Unión Soviética derrumbó el sistema de protección de la naturaleza. Los cazadores furtivos obtuvieron libertad total. Comenzó una verdadera masacre. Los cuernos de los machos de saiga se valoraban en el mercado chino de medicina tradicional más que el oro. Para el 2005, la situación se volvió crítica. Los científicos predecían la desaparición total de la especie en 5-10 años. El saiga entró en el libro rojo como especie en peligro crítico, en la misma categoría que el tigre de Amur y el rinoceronte negro. Parecía que este animal antiguo estaba condenado a repetir el destino del mamut. Pero justo entonces ocurrió el giro. El gobierno de Kazajistán entendió la magnitud de la catástrofe y tomó una decisión que definió el destino de la especie. Se lanzó el programa Altin Dala, que significa Estepa Dorada. Fue el proyecto de restauración de vida silvestre más grande de la región. Como socios participaron organizaciones internacionales, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la Alianza para la Conservación del Saiga, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Se unieron científicos, guardaparques, habitantes locales, funcionarios. La meta era una sola: salvar al saiga a cualquier precio. El primer paso fue crear territorios enormes bajo protección. Pusieron bajo resguardo millones de hectáreas de estepas y semidesiertos. Eran tan grandes esas áreas que se podían ver desde el espacio. Crearon corredores ecológicos especiales que conectan las zonas de hábitat del saiga que estaban separadas. Después empezó una lucha durísima contra la caza furtiva. Formaron grupos móviles de guardaparques, armados y entrenados con estándares militares. Patrullaban la estepa en camionetas todoterreno y cuatrimotos, usando drones y sistemas de monitoreo satelital. Cada furtivo lo sabía, ahora lo iban a encontrar y lo iban a castigar. En paralelo, lanzaron una campaña masiva de educación en zonas rurales.
A la gente le explicaban el valor del saiga no como fuente de dinero rápido, sino como parte del patrimonio nacional. En las escuelas daban clases, mostraban películas, organizaban excursiones a la estepa. Los primeros resultados no llegaron de inmediato. Pasaban los años y la población crecía despacio. Los saigas son muy vulnerables. Las hembras paren 1 o 2 crías al año y la mitad de las crías mueren los primeros meses de vida. Depredadores, enfermedades, inviernos duros, todo eso diezmaba las manadas. En el 2015 ocurrió una tragedia nueva. Una epidemia masiva de septicemia hemorrágica, causada por la bacteria Pasteurella durante un calor y humedad anormales, mató a más de 200.000 saigas en 2 semanas. Manadas enteras caían muertas. Los científicos estaban en shock. No se había visto una mortandad tan grande de mamíferos desde la peste del ganado en África. Parecía que todos los esfuerzos se habían ido al basurero. Pero el equipo del proyecto no se rindió. Hicieron investigaciones urgentes, entendieron el mecanismo de la epidemia, desarrollaron medidas de prevención, reforzaron el control veterinario, crearon zonas de cuarentena y siguieron trabajando. Para el 2018, la población empezó a crecer a toda velocidad. Los saigas son increíblemente fértiles cuando las condiciones son favorables. Las hembras alcanzan la madurez sexual ya a los 8 meses. Con buena alimentación y sin amenazas, una manada puede duplicarse en 2-3 años. Las cifras impresionaban. 2019, 600.000 individuos. 2020, más de 1 millón. 2021, 1,5 millones. 2022, 2 millones. Las estepas de Kazajistán volvieron a llenarse de vida. Los conteos se realizaban con ayuda de aviación e imágenes satelitales. Los pilotos sobrevolaban territorios enormes, fotografiando las manadas desde el aire. Luego, programas especiales contaban la cantidad de animales en las imágenes. Además, usaron collares, GPS en parte de los animales para rastrear rutas migratorias. Para el 2023, la población del saiga en Kazajistán llegó a una cifra impresionante, de 1,9 millones a 4,1 millones de individuos, según la metodología de conteo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza bajó oficialmente el estatus de la especie, de en peligro crítico a casi vulnerable. Fue un éxito raro en la historia de la conservación. Ningún mamífero grande se recuperó tan rápido. Para comparar, el bisonte americano tardó más de 100 años en recuperarse. La ballena jorobada, pese a la prohibición de la caza ballenera, todavía no alcanza la población histórica. Y el saiga regresó en 15 años. Pero el regreso de millones de animales trajo no solo alegría, también nuevos problemas. Manadas enormes de saigas empezaron a competir con el ganado doméstico por los pastizales. Los rancheros se quejaban de que los saigas pisotean el pasto destinado a ovejas y vacas. En algunas zonas, los saigas se metían a campos agrícolas, dañando los cultivos. Los habitantes locales, que celebraban el regreso de la vida silvestre, ahora se enfrentaban a pérdidas económicas reales. Surgió un conflicto de intereses: conservar la naturaleza contra las necesidades de la gente. El gobierno desarrolló un sistema de compensaciones para los rancheros. Si los saigas causaban daños a los cultivos o pastizales, los dueños recibían una compensación económica de un fondo especial. También empezaron a crear zonas de amortiguamiento entre territorios protegidos y tierras agrícolas. Apareció la idea del uso controlado del recurso. Algunos expertos propusieron permitir una caza limitada del saiga con cuotas estrictas. Eso podría dar a la gente local un ingreso extra y bajar la presión sobre los pastizales. Pero la idea provocó discusiones intensas entre los defensores de la naturaleza. Para el 2025,
el Ministerio de Ecología de Kazajistán declaró que la población podría superar los 5 millones de individuos para el 2026. Eso significaba una recuperación total de la especie a niveles históricos. La estepa volvió a ser hogar de millones de ungulados, como hace miles de años. El regreso del saiga activó un efecto en cascada en el ecosistema. Junto con las antílopes, regresaron sus depredadores naturales. Los lobos, antes casi exterminados, volvieron a aparecer en las estepas. Las águilas esteparias aumentaron su número al recibir abundancia de presas. Los saigas transportan semillas de plantas a distancias enormes. Durante migraciones que cubren cientos de kilómetros, dispersan la vegetación y crean diversidad de flora. Los científicos descubrieron que en zonas con alta densidad de saigas, la diversidad de especies de plantas es un 30% mayor. El reconocimiento internacional llegó en el 2024. El proyecto Altindala recibió el prestigioso premio Earthshot Prize en la categoría de protección y restauración de la naturaleza. Es uno de los premios ecológicos más importantes del mundo, establecido por el príncipe William. El éxito de Kazajistán inspiró a países vecinos. Uzbekistán, donde se conservaban apenas alrededor de 500 saigas, lanzó su propio programa de recuperación. En la zona del mar de Aral seco, crearon una reserva incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Kazajistán y Uzbekistán firmaron un memorándum de cooperación. Se planea crear territorios protegidos transfronterizos y corredores migratorios. Los saigas no reconocen fronteras estatales. Necesitan miles de kilómetros cuadrados para sus movimientos estacionales. Rusia Bajo la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, existe un acuerdo internacional sobre el saiga. Participan todos los países del área de distribución: Kazajistán, Rusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Mongolia. Es la primera vez que tantos países se unen por una sola especie de estepa. El plan es un proyecto enorme de traslado de fauna silvestre entre países. Los científicos seleccionan cuidadosamente a 2 individuos, revisan su salud, los preparan para el transporte. Los animales se llevarán en corrales especiales, donde pasarán cuarentena antes de ser liberados en las estepas chinas. La comunidad científica sigue de cerca la experiencia de Kazajistán. Genetistas estudian el ADN de los saigas para entender cómo una población pequeña evitó la endogamia y la degradación genética. Resultó que los saigas conservaron una diversidad genética sorprendente gracias a las migraciones entre manadas separadas. Los ecólogos investigan el impacto del cambio climático en los saigas. Las estepas de Kazajistán se vuelven más secas y más calientes. Los periodos de sequía se hacen más frecuentes. ¿Cómo afectará eso a la población a largo plazo? Todavía no está claro. Pero por ahora, los saigas muestran buena capacidad de adaptación. Los veterinarios desarrollaron un sistema de alerta temprana para epidemias. Después de la catástrofe del 2015, monitorean constantemente la salud de las manadas salvajes. Toman muestras de manera regular. Analizan la presencia de patógenos. Ante los primeros signos de un brote, están listos para actuar de inmediato. Las tecnologías para salvar la vida silvestre se perfeccionan todo el tiempo. Ahora usan inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales. Los programas determinan automáticamente el tamaño de las manadas, la dirección de la migración, detectan anomalías.
Eso ahorra cientos de horas de trabajo a los científicos. Drones con cámaras térmicas patrullan la estepa y detectan furtivos durante la noche. El sistema envía automáticamente las coordenadas de los infractores al grupo de guardaparques más cercano. El tiempo de respuesta se redujo de varias horas a 20-30 minutos. La gente local se volvió el aliado principal en la protección del saiga. Se creó una red de inspectores comunitarios entre los pastores de la estepa. Conocen cada rincón de sus tierras, notan cualquier actividad sospechosa. Se pagan recompensas por información sobre cazadores furtivos. El modelo económico del proyecto demostró ser viable. Un saiga vivo genera mucho más dinero que uno muerto. Ecoturismo, becas científicas, financiamiento internacional, todo eso crea empleos e ingresos para las comunidades locales. Fotógrafos de vida silvestre de todo el mundo viajan a Kazajistán para capturar las migraciones de saigas. Esas fotos llegan a National Geographic, BBC y otros medios líderes. Kazajistán recibe publicidad gratuita como país con una naturaleza única. Estudios de cine filman documentales sobre el renacimiento de las estepas. Las historias de guardaparques que arriesgan la vida en la lucha contra los furtivos tocan el corazón de millones de espectadores. El saiga se volvió un símbolo de esperanza, una prueba de que la gente puede corregir sus errores. El valor cultural del saiga para el pueblo kazajo se está reinterpretando. En la antigüedad, los nómadas veneraban a estas antílopes y las consideraban espíritus de la estepa. Artistas, escritores y músicos actuales encuentran inspiración en la historia de la recuperación del saiga. En Astana abrieron un museo dedicado a la naturaleza de la estepa. La exposición central cuenta el rescate del saiga. Pantallas interactivas muestran migraciones en tiempo real. Los niños pueden ponerse visores de realidad virtual y aparecer en el centro de una manada de antílopes corriendo. A pesar de los logros, las amenazas siguen. La caza furtiva no desapareció por completo, solo se fue a la clandestinidad. La demanda de cuernos de saiga en el mercado negro sigue alta. 1 kilogramo de cuernos cuesta miles de dólares, lo cual para un habitante pobre de la estepa es una tentación enorme. El desarrollo de infraestructura crea nuevos retos. La construcción de carreteras, gasoductos y líneas eléctricas fragmenta el hábitat del saiga. Los animales se topan con cercas y no pueden completar rutas migratorias tradicionales. El cambio climático aumenta la imprevisibilidad. Fenómenos meteorológicos extremos, sequías de verano, inviernos duros, cuando la estepa se cubre con una costra de hielo, ocurren con más frecuencia. Durante el Zud, los saigas no pueden llegar al pasto bajo el hielo y mueren masivamente de hambre. Los científicos desarrollan estrategias de adaptación al clima cambiante. Se planea crear bebederos adicionales en zonas críticas. Se considera la posibilidad de alimentar a los animales en periodos extremos, aunque eso contradice los principios de conservación de vida silvestre. La meta a largo plazo es crear una población autosostenible, que no requiera intervención constante humana. Los saigas deben vivir como vivieron miles de años, migrando libres por estepas infinitas, siguiendo instintos antiguos. Para eso se necesitan territorios enormes. Los expertos calcularon que para una población estable de 5-6 millones de individuos, se requieren al menos 50 millones de hectáreas de hábitat adecuado. Es un área mayor que España. Kazajistán tiene esas extensiones. Estepas y semidesiertos ocupan una parte enorme del territorio del país. Pero esas tierras se usan para pastoreo, extracción de minerales y agricultura.
Encontrar el equilibrio entre desarrollo y conservación de la naturaleza es la tarea principal. El concepto de uso compartido de la tierra está ganando popularidad. En vez de dividir territorios entre estrictamente protegidos y totalmente productivos, se crean zonas de uso mixto. Aquí pastan animales domésticos y también saigas salvajes, bajo el control de ecólogos. Los pastores aprenden a manejar el pastoreo, para que quede suficiente alimento para los ungulados silvestres. Se aplican métodos tradicionales de ganadería nómada, cuando los rebaños se mueven constantemente y no agotan los pastizales. Esto beneficia a la gente y a la naturaleza. La comunidad internacional ve el proyecto kazajo como un modelo para otras regiones. En África intentan recuperar poblaciones de antílopes, en Norteamérica de berrendos, en Mongolia de tseren. En todos lados aplican las lecciones aprendidas del caso del saiga. La lección principal es que la recuperación es posible si hay voluntad política, financiamiento adecuado y apoyo de la población local. Sin cualquiera de esos componentes, el proyecto está condenado. Pero cuando los tres elementos se juntan, ocurren milagros. El financiamiento sigue siendo un tema crítico. Cada año se gastan millones de dólares en proteger al saiga. El dinero va a sueldos de guardaparques, equipo, investigación científica y compensaciones a rancheros. ¿De dónde sacar recursos a largo plazo? Algunos expertos proponen crear un parque nacional de la estepa de importancia mundial, similar al Serengeti o Yellowstone. Eso atraerá a decenas de miles de turistas cada año y creará una fuente estable de ingresos. Pero se requiere infraestructura enorme: hoteles, carreteras, centros de visitantes. Otros objetan que el turismo masivo destruirá la esencia misma de la estepa salvaje. Los saigas necesitan silencio y tranquilidad, sobre todo durante el parto. Turistas por todos lados en camionetas todoterreno pueden interferir con la reproducción. Se necesita un equilibrio entre accesibilidad y conservación. La historia del renacimiento del saiga en Kazajistán es más que el éxito de un solo proyecto. Es la prueba de que con voluntad, recursos y apoyo de la gente, se pueden corregir hasta los errores más catastróficos del pasado. De 20.000 animales moribundos a 5 millones prosperando, ese camino recorrió el saiga en 2 décadas. La antílope antigua, que sobrevivió a la era glacial, ahora está sobreviviendo la era de la civilización humana, gracias a quienes no se rindieron. Suscríbanse al canal y no se les olvide escribir de qué región son.